Chalón, chalón. Bueno, estamos como cada semana haciendo nuestra reflexión de las aliyot, una a una, cada aliyá, bendito sea el Padre Celestial. Y esta semana tenemos una parashá premiada, una parashá doble, podríamos decir que tenemos parashot, porque tenemos la parashá 22 y la parashá 23. Vallejel, él se reunió y Pecudei, relaciones de. Es una parasha que podríamos decir que tiene mucho, mucho contenido, maravilloso todo este contenido. Y yo quiero darle un enfoque muy, muy mesiánico a esta reflexión de esta mañana. La parasha completa, nosotros vamos a estar solamente viendo en este momento la aliyá número uno, pero la parasha completa la encontramos en Shemot, en Éxodo, desde el capítulo 35:1 hasta el 40:38. Pero el día de hoy vamos a estar mirando la aliyá uno, el Yom Rishon del primer día, que está en Shemot 35, del 1 al 29 inclusive. Bendito sea el abacadosh. Esta aliyá o esta parashá en general, pero esta ya de forma muy particular, nos describe la construcción del tabernáculo, nos describe todo lo que el Eterno quiere que nosotros tengamos claro qué fue lo que Él hizo. Cuando nos empieza a describir el tabernáculo, cuando empieza a describirnos exactamente qué fue lo que hizo, Él hace como una descripción muy, muy detallada. Cuando tú y yo estamos leyendo esta leyenda, nos damos cuenta que el Eterno empieza diciéndole a Moshe, número uno, convoca a toda la comunidad israelita. Aquí hay algo muy interesante con respecto a convoca a toda la comunidad israelita, porque lo primero que el Eterno nos está mostrando es, Moshe tenía tal grado de poder en su palabra, en su convencimiento, que sin importar cuál fuera la posición, cuál fuera como el conocimiento, sin importar como el grado, de, si pudiéramos decirlo de esa persona, si una persona tenía más dinero o menos dinero, si una persona tenía más conocimiento o menos conocimiento. Hay algo muy interesante cuando nosotros tenemos la capacidad de convocar a toda la comunidad israelita. Eso es algo muy importante. Aquí en Cuidando Mis Viñas hacemos un énfasis muy especial en la familia. Hacemos énfasis muy especial en convoquemos a la familia. Y yo creo que con esta primera parte, aquí en Shemot, en Éxodo 35:1, hay un llamado para nosotros. Convoquemos a toda nuestra familia. Convoquémosla. Pidámosle al Eterno que nos dé como ese poder de convencimiento, aunque el que convence es el Ruach HaKodes, pero que ponga en nosotros esa palabra donde podamos convocar a toda nuestra familia, donde podamos llamar desde el menor hasta el mayor y que todos vengan. Esto es muy interesante porque en Cuidando Mis Viñas nosotros queremos cuidar cada uno de nosotros nuestras viñas. No le estamos delegando esa función a un tercero. No le estamos diciendo a un particular, a un extraño de nuestras familias, de nuestra casa, ven y ministrale a mi familia o pastoreale a mi familia. No, no es malo que un tercero venga y haga eso, pero nosotros somos los que primeramente tenemos esa responsabilidad. Entonces creo que dentro de esta ley este es un llamado de atención a cada uno de nosotros. Nosotros debemos de pedirle al Eterno, dame esa capacidad de convocar a mi familia y que efectivamente mi familia atienda al llamado. Que cuando yo hable a la familia, como lo hizo aquí en este caso Moshe, que le habló a toda la comunidad israelita, les dijo, esto es lo que el Eterno, lo que Yudhei Bajei les ha mandado a hacer. Y que ellos puedan escucharnos, así como nuestro pueblo, toda la comunidad escuchó a Moshe. Y Moshe, antes de describir todo lo del tabernáculo, hay, hay una, hay una parte muy interesante y es que el Eterno a través de Moshe vuelve y nos recuerda el Shabbat. Dice en Shemot, Éxodo 35:2, durante 6 días se puede realizar trabajo, pero en el séptimo día tendrán un Shabbat de completo reposo consagrado a Yahweh.
Aquí hay algo muy bello y es que el Eterno nos quiere descansados. ¿Cuántas veces nos levantamos y decimos, qué cansancio, como me levanté de cansada? O nos pasa toda una semana y qué cansancio, y la siguiente semana. Y eso a nosotros nos va pasando la facturita. Uno deja de descansar y al cuerpo le pasa la factura, porque nuestro creador, nuestro hacedor, nos diseñó, nos predeterminó para descansar semanalmente en Shabbat y de tanto en tanto en las Moedín, en las fiestas. El Eterno quiere que nosotros tengamos una mente descansada, que no tengamos los problemas de estrés. La gran mayoría de enfermedades, no diré todas, pero sí la gran mayoría de enfermedades, especialmente en los adultos, está proporcionalmente relacionada con el grado de estrés que manejamos. Eso es cómo está nuestro pensamiento. Es muy interesante. Antes del eterno dar, porque aquí de lo que nos va a hablar es de la construcción como tal del tabernáculo y de todo lo que se debe suceder dentro de él. Antes de eso, lo primero que nos dice es, aun cuando ustedes van a hacer mi obra, el séptimo día será Shabbat. Ustedes el séptimo día tendrán un Shabbat de completo reposo, completo reposo. Algunas personas dicen, no, pero yo voy a hacer algo aquí, es pequeñito, completo reposo, descansar con nuestras familias, con el cónyuge, con los hijos, con los padres, con los hermanos, que nos vean genuinamente descansando y gozosos de descansar, que no tengamos ningún como dolor o remordimiento de descansar. Hay personas que sienten que si descansan como que pecan, como que pecan. Bendito sea el Padre Celestial. Y una vez que vuelve y les aclara que hay que descansar, o sea, o mejor, vamos a retomar, una vez que él hace estas dos cosas, ¿cuáles dos cosas? Número uno, convocar a toda la comunidad israelita, muy interesante. Y número dos, recordar que sin importar lo que estemos haciendo, así estemos en la obra del Eterno, hay que descansar en Shabbat, no cualquier día, en Shabbat. Ahí sí empieza a decirle qué es lo que el Eterno quiere que nosotros hagamos. Moshe empieza a decir, esto es lo que ha ordenado el Eterno. Y empieza hablando de, recojan entre ustedes unas donaciones para Yuhei Bajei. Y empieza diciendo cuáles son. Eso, vamos a hacer estas donaciones. ¿Y cómo las vamos a hacer? Él dice, todo el que se sienta movido a hacerlo. No es una donación al Eterno por obligación, usted tiene que traer pacte con el Eterno, no. Está escrito de hecho lo dijo Rab Shaul, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Hashem ama al dador alegre. Cuando queramos hacer algo para el Eterno, una donación, no dentro de las obligaciones que se tienen, sino una donación, hagámoslo con alegría, con alegría. Hoy por hoy nosotros no tenemos un templo que construir. Nosotros no, físicamente hablando, nosotros no tenemos que ir a llevar para construir el templo. No, no hay templo en Jerusalén, no lo hay, no lo hay. Pero aún así hay cosas que el Eterno nos dice. Si el Eterno te mueve a dar una donación a alguna persona, hazlo con alegría, hazlo con alegría. Si tú quieres donarle a alguien, ejemplos básicos. Dentro de tu hogar, yo quiero darle a tal persona, no porque necesite, sino porque tú quieres darle a la mamá, al papá, al cónyuge, a los hijos, este vestido, estos zapatos, este muñequito, o sea, para las niñas, un peluchito, no, no sé, algo, no sé, algo. Hazlo con gozo, hazlo con gozo. Y el Eterno empieza aquí a decir, bueno, ustedes van a traer oro, plata, cobre, tela azul, púrpura, escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carne, en fin, etcétera. Todo lo que el Eterno está diciendo. Hay algo que nosotros tenemos que entender. Cuando el Eterno quiere que nosotros hagamos algo, Él nos va a detallar qué es eso que tenemos que hacer. Cuando el Eterno dice, mira, yo quiero que tú hagas tal cosa,
No es ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y qué será lo que pasa si lo hago o no lo hago? ¿Y cómo será esto? Yo no lo estoy entendiendo. No, el Eterno quiere que nosotros lo que vayamos a hacer, Él nos detalla qué es lo que vamos a hacer. El Eterno, aquí en la construcción del tabernáculo, empieza a hacer como un listado exhaustivo de todo lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Recordemos que todo el Tanakh, tú lo conociste como Antiguo Testamento, todo el Tanakh es una sombra profética de todo lo del Brit Hadasha, lo del renovado, lo conociste como Nuevo Testamento. Es decir, que cuando se detalla la obra del tabernáculo, nosotros nos vamos a dar cuenta que el Tanakh detalla, o aquí el caso la Torah detalla la obra del tabernáculo, y lo vamos a encontrar en el en el Brit Hadasha, detallado en Yeshua. Eso es algo precioso, definitivamente. Cuando el Eterno le dice a Moshe acerca de cómo hacer el tabernáculo, él le está diciendo es cómo llegar a su presencia, cómo llegar a su presencia. Pero nosotros hoy por hoy sabemos, para llegar a la presencia, nosotros necesitamos a Yeshua HaMashiach. Nosotros necesitamos de Yeshua. Yeshua mismo dice, y es que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene, esa palabra viene es muy interesante, al Padre sino por mí. Es decir, en este momento nosotros podemos ver que ese tabernáculo, que por eso ya no existe en el momento templo, y el asunto de si a futuro se hará templo, sí o no, es un tema muy interesante donde muchos dicen, muchos conocedores, realmente expertos, dicen, sí, sí se va a ver nuevamente va a haber un templo, desde allí reinará Yeshua y se harán algunas ofrendas. Otros expertos dicen, no, no va a haber nunca más templo porque no va a haber necesidad de templo porque Yeshua mismo es el templo. También muy interesante. Tenemos entonces que con respecto a la construcción del tabernáculo, el tabernáculo es ese prototipo o el tipo mejor de Yeshua. Cuando nosotros encontramos vamos a leerlo, en Johanán, a ver, yo veo por aquí Johanán 2 o Juan 2 19 y 21 donde nos dice, 2:19 dice, Yeshua respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los Yehudí dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él, Yeshua, hablaba del templo de su cuerpo. Tenemos entonces el tabernáculo que fue hecho y tiene muchas cosas que nosotros debemos estudiarles, pero hoy quiero centrarme mucho en lo que tiene que ver con Mashiach, con Yeshua HaMashiach, y es ese tabernáculo en este momento, es Yeshua en nosotros, así como el Eterno detalló cuáles eran la cantidad de telas que se llevaba, cuál era la cantidad de, mm, de tintes que se debían de llevar, cuál era la madera, cuánto, el oro, la plata, en fin, etcétera. Así nosotros hoy sabemos que la palabra nos detalla a Yeshua y cómo Yeshua, siendo ese verdadero Mishkan, nosotros tenemos que aprender a vivir en ese Mishkan, vivir en Yeshua. Tener Torah es vivir en Yeshua. Tener el Ruach de la Torah es vivir en Yeshua. Ver como Yeshua ve las cosas. Está escrito, más vosotros tenéis la mente de Mashiach. Nosotros sí podemos vivir ese tabernáculo y que ese Mishkan, ese tabernáculo crezca en nosotros, porque es Yeshua creciendo en nosotros. El mismo Johanan el Inmersor dijo, es que es necesario que Él crezca, que Yeshua crezca y que yo mengüe. Así nosotros tenemos que, así como se hizo la construcción del Mishkan, así como se hizo y fue creciendo, 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 así en nosotros debe de crecer Yeshua. No nos podemos quedar en el mismo lugar. Quien se estanca, quien no crece, tiende a decrecer, porque algo que se queda quieto, queda muerto, queda inerte. Hay otro punto bien, bien interesante
que está aquí mismo en Shemot, desde el verso 4 al 29, y es donde nos habla de la ofrenda voluntaria. El Eterno hace aquí como un análisis, o mejor, detalla, mejor así, detalla todo lo que trajeron, toda la ofrenda voluntaria que se trajo. Y empieza a contar, a decir todo lo que se trajo, todo lo que se trajo. Esta ofrenda voluntaria fue tan grande que superó las expectativas de Moshe. El pueblo tenía un corazón tan generoso, el pueblo estaba tan anhelante de tener una morada, una casa, un mishkan, un tabernáculo para encontrarse con el Eterno, que el pueblo empezó a traer y traer y traer para que el Mishkan se construyera y traer. Y pasó algo que hoy por hoy difícilmente ocurre. Creo que en toda mi vida no creo haber escuchado en algún lugar que se dijera, ya no traigan más, no traigan más, tenemos suficiente. Y si lo he escuchado, realmente no recuerdo que se haya construido algún lugar en el cual se diga no traigan más, que tenemos suficiente. Pareciera como que hoy por hoy la construcción que se hace de lugares en los cuales se va a adorar al Eterno como que no tienen un tope. Como que nunca tiene un tope, como que nunca tiene un límite, como que nunca se llega al fin de las cosas, porque la gente siempre tiene que llevar más y más y nunca como que se termina. Pero aquí el Eterno nos dice en esta ofrenda voluntaria, cómo nuestro amado pueblo israelita trae y trae y trae y trae para la construcción del Mishkan. Así nosotros debemos hacer traernos delante del Eterno, venir delante de Él, venir delante de Él, no cansarnos de construir, si pudiéramos como utilizar esa expresión, de construir a Yeshua en nosotros. Eh, si esa expresión pues cabe en este contexto, como que Él crezca en nosotros de tal manera y no nos cansemos de que Él crezca. Que no nos cansemos de que Él crezca, que seamos abundantes, generosos, que la ofrenda de labios que le alaban, que le adoran, todo lo que respire alabe al Eterno, nos dice el Padre. Debemos que no nos cansemos de alabarle, que traigamos tanto, 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 que Él nos mire y nos mire con alegría, con gozo. Que llegue un momento en el que Él pueda decir, como dijo aquí en la construcción del Mishkan, por hoy está bien de tus ofrendas. Has ofrendado tu vida, tus exaltaciones, los dichos de tu boca, tus pensamientos, pues, tus pensamientos, mis pensamientos, lo más profundo de nuestro ser. Esa ofrenda voluntaria también es la prefigura de la ofrenda de Mashiach, quien se dio a sí mismo por nosotros. Y vamos a leerlo aquí en Gálatas, Gálatas 1:4, permítame, vamos a leerlo. Dice en Gálatas 1:4, hablando de Yeshua, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Elohim y Padre celestial. Y dice el verso 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Padre celestial. Bendito sea el Eterno. Y dice también, hablando de esa prefigura, que Yeshua es esa ofrenda perfecta. Bendito sea el abacados. Vemos entonces, vamos a mirar en Efesios, venga, busquemos por aquí Efesios 5:2. Vamos a mirarlo aquí en Efesios 5:2, donde el Eterno nos habla y nos dice acerca de Yeshua. Vamos desde el 5:1. Sed pues imitadores de Elohim como hijos amados y andad en amor, así como también Yeshua nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Elohim como fragante aroma, como fragante aroma. Entonces, esa ofrenda voluntaria que se hizo para la construcción del Mishkan, esa ofrenda voluntaria es la que nosotros, o nos permite a nosotros poder acercarnos más a Él y saber.
que también podemos aceptar esa ofrenda voluntaria de Yeshua. A Yeshua no lo mataron. Muchas personas dicen, es que ustedes, el pueblo de Israel, ustedes mataron a, a Yeshua, ustedes mataron a Mashiach. No, no, no es verdad. Él se entregó. Él se entregó. Él mismo dijo, ustedes no me pueden, ni me pueden quitar la vida. Yo la entrego y yo la vuelvo y la tomo. Él tiene poder para entregarla y poder para volverla a tomar. Entonces, y era una muerte por toda la humanidad, por todo aquel que quiere venir a Él. Entonces, cuando leemos la construcción del Mishkan, de este tabernáculo, nos damos cuenta que el Eterno hace detalla cada cosa, pero es porque Él quiere que nosotros nos miremos y, y veamos cuáles son esas partecitas nuestras que también tienen que ser entregadas a Él, detallada parte a parte. Tu mente, nuestra mente, nuestras mentes, entregárselas a Él. Que no esté la mente divagando, va por un lado, pero yo quiero adorarle, pero nuestra mente va por un lado, nuestros ojos mirando a donde no se debe mirar, nuestras manos tocando o haciendo lo que no se debe hacer, nuestros pies en pos de aquello que no agrada al Eterno. Él nos detalla así la construcción del Mishkan, uno a uno. Y así también con nosotros, cuando Él empieza a hablarnos acerca de todas las cosas que nosotros tenemos que empezar a dejar, a dejar. Él nos dice, aún en nuestra parte emocional, Él nos va detallando cuáles son esas obras infructuosas de la carne y que nosotros tenemos que empezar a dejar. Él nos invita a que nosotros dejemos todo aquello que no le agrada a Él, todo aquello que no es para el crecimiento en ese Mishkan que nosotros somos, bendito sea el Padre Celestial. Nosotros debemos aprender. Mire, vamos a mirar aquí en Gálatas 5, 17, donde dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Ruach, no estás bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley de la carne. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, que yo creo que tenemos bastante en este tiempo, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Cuando el Eterno nos dice, yo voy a detallar cómo debe ser la construcción del Mishkan para que yo pueda habitar en él. Asimismo, el Eterno hoy nos dice, yo voy a decirte a cada uno de nosotros, Él nos va detallando, nos va diciendo cómo debemos ser nosotros, ese Mishkan, para que Él pueda crecer en nosotros. Porque escrito está, más vosotros sois templo, el templo del Ruach HaKodes. Bendito sea el Padre. Bueno, que el Eterno nos ayude a ver a Yeshua en todo cuanto hacemos y que el Eterno nos ayude a ser esos hombres y esas mujeres que seamos santos para Él. Bendito sea el Padre. Bueno, shalom, shalom.